carta a los Hebreos. A ser un pueblo que recibía instrucciones de esclavo. A partir de ahora ustedes no van a ser ¿verdad? Entonces, agradecido. Shabbat Shalom, ¿cómo están todos? Una vez más estamos comenzando un estudio más de la carta a los Hebreos. Hoy capítulo 2 y este tema le hemos titulado el valor que tiene la salvación, el valor que tiene la salvación. Así que ya desde ya vamos a comenzar con este capítulo. Amén. Gracias a todos los que se están conectando desde Santa Cruz, aquí Asunción, hermana María, Vladimir, hermana Casimira de Quindí y otros que están también ya en... Bueno, como sea, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Aquí Pastor Sergio David desde Asunción del Paraguay, barrio San Vicente. Un clima muy agradable a pesar de que ayer tuvimos bastante calor. Hacía calor. No, ¿qué estoy diciendo? Ayer había muchísima lluvia, muchísima agua. Todo el día llovió, todo el día. Creo que desde el jueves estuvo lloviendo, ¿no? Desde el jueves estuvo lloviendo a torrencial. Pero ya hoy tenemos un clima espléndido, un clima fenomenal, fenomenal. Bueno, el tema que hoy vamos a compartir es el siguiente. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ahí les voy a mostrar. Ahí ya entró. Una salvación tan grande, dice el título de la Biblia, ¿no? El título de la Biblia. Entonces vamos a analizar cuidadosamente cada detalle y ustedes van a acompañarnos. Gracias a todos los que están conectados. Bueno, un momento, voy a abrir la página. Ahí está. Vamos a pantalla completa. Ahí está la pantalla completa. Estoy observando mis monitores. Bueno, dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia, acá está, diligencia, vamos a marcar. Cada palabra es tan importante, ¿no? Cada palabra es tan importante. Diligencia. Atendamos a las cosas que hemos, fíjense bien lo que dice ahí, oído. A las cosas que hemos oído. ¿A qué tenemos que estar pendientes? A las cosas que hemos oído, dice, a las cosas que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos. ¿Y qué es lo que hemos oído y qué es este por tanto? De que para entender este punto, quiere decir que tenemos que saber de qué estaba hablando. ¿Cómo arrancó el capítulo 1, por ejemplo? Vamos a dar nota para poder empezar. Hebreos 1:1 dice: hace mucho tiempo Elohim habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, que es Naví. Profeta es Naví, mensajeros también. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y algo que quiero que entiendan aquí, por eso les anoté, su Hijo es en griego Yuyos, Yuyos, y en hebreo Ben. ¿Y qué es en el contexto hebreo? ¿Qué significa hijo y qué significa Ben? Del contexto hebreo. Son una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué se puede decir que simboliza? ¿Qué simboliza? Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, en griego Yuyos, en hebreo Ben, y la palabra hijo en el contexto hebreo quiere decir
el representante oficial. O sea, se le llamaba hijo, se le llamaba yuyos, a alguien que era tu representante cuando iba a hacer tus actividades, tus negocios. Por ejemplo, vos sos un negociante y vas a enviarle a alguien, entonces ese alguien era un yuyos, o sea, tu hijo. Y claro, muchas veces era de tus entrañas, que salió de vos, pero otra vez era alguien como tu hijo, se suele decir, ¿no? Siempre dice, no, ese es como mi hijo. A él tratarle como mi hijo, porque es mi representante, es el que va a encargarse de mis asuntos. Entonces, ese era el significado de la palabra yuyos, igual que la palabra ben en el hebreo, ben Elohim, los representantes de Elohim. Ben Behem Yeshua HaMashiach, en el nombre del hijo de Elohim, significa en el nombre del representante de Elohim. Nosotros solemos clamar al Todopoderoso en nombre de su representante porque Él nos enseñó su palabra. Entonces, representante oficial. Puede haber otros representantes, pero que no sean oficial. Cuando le llamaba hijo, es porque era representante oficial. Y fíjense que el rey David también era representante oficial. El rey David también era representante oficial del Todopoderoso, del Eterno. Entonces ahí está esa palabra, ahí está, ustedes la están viendo. ¿Eh? Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de él, su hijo, Yuyos o Ben, representante oficial. También es pariente cercano o heredero, heredero. Entonces la Biblia nos está diciendo que en los últimos tiempos el Todopoderoso nos va a hablar por un pariente cercano o un heredero o un representante oficial. Y ahí es donde uno saca las ideas. Yeshua es pariente oficial, pariente cercano, es un representante oficial o es un heredero de las promesas. Y bueno, y en el catolicismo y cristianismo tradicional es como Yeshua es como un pariente cercano, como una esencia del creador, como, ¿cómo se puede decir? Como un engendro, ¿no? Algo engendrado por el Todopoderoso, ¿no? Por eso es que se cree en la, ¿cómo se puede decir? En la concepción espiritual de María para tener a Yeshua. Precisamente es una forma de pensar. Bueno, yo solamente le estoy mostrando lo que representaba en la cultura hebrea la palabra hijos. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Sigamos. Después, Dios le prometió todo al hijo, o sea, al representante oficial, al heredero, al pariente cercano, como, y acá sale como herencia, por lo tanto probablemente estaba correcto la palabra heredero, ¿no? Porque como herencia dice. Y mediante el hijo creó el universo. Esto ya nos lo explicamos, se refería a todas las cosas que los hebreos podían ver. Esto demuestra que el hijo es muy superior a los ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? Ya hablamos también de eso, ¿no? Ángelos. No sé si escribí bien aquí, pero así se pronuncia, ¿no? Ángelos. O en hebreo, malach, que son mensajeros. Y existía la creencia de que había mensajeros celestiales y existía la creencia de que había mensajeros terrenales. Por lo menos en la cultura hebrea, la mayoría de los mensajeros eran terrenales, ¿verdad? Eran personas que aparecían y te traían un mensaje. Ahora en la cultura griega sí se creía de, ¿cómo se dice? Celestiales. También en la cultura hebrea, y cuando la cultura hebrea ya se mezcla con la cultura griega, en la época de los griegos, ¿no? También ellos ya veían ángeles como mensajeros celestiales. Bueno, pero miren lo que es acá. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. O sea, ¿en qué es superior Yeshua a los mensajeros? Y dice acá, así como el nombre. O sea, Yeshua es superior a los demás mensajeros y también su nombre. ¿Y qué es nombre? Nombre es fama, posición o jerarquía. No es Yeshua o Yahoshua o o Yehoshua o Jesús o Jesus o Yasus, ¿no? O Yeshu, dicen los
Los judíos están acostumbrados a menospreciar a Yeshua llamándole Yeshu, ¿no? O algo así que dice que su nombre se ha borrado. En realidad, no es el nombre lo que ellos quieren borrar. Lo que quieren borrar es esto, su fama, su posición, su jerarquía. Y por más que menosprecien la pronunciación de su nombre, su fama, su jerarquía, no la van a poder quitar. Entonces, Yeshua recibió mayor nombre que los otros mensajeros por posición, también por fama. Bueno, que Dios le dio es superior al nombre de ellos, o sea, a la jerarquía de ellos, a la fama de ellos, a la posición, a la vivencia de ellos. Después Hebreo 2:1 arranca así, ¿no? Bueno, entonces teniendo en cuenta este punto, teniendo en cuenta que Yeshua nos trajo el mensaje, nos trajo la palabra superior inclusive a todos los demás mensajeros, teniendo en cuenta esto que dice el versículo capítulo 2:1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades, que son la verdad, la emet, en hebreo emet, las cosas ciertas que hemos oído, no sea que nos desviemos o deslicemos. ¿Qué significa esta palabra desviemos o deslicemos? Otra vez en el griego, pararueo, que significa pasar de largo, o también, miren este significado, sin interés. En pocas palabras, muchas personas pasan de largo el mensaje que dio Yeshua, pasan de largo el mensaje que trajo el maestro, que eran verdaderas, o no tienen interés. Y eso puede hacer que uno, eso representa deslizarse. Entonces está diciendo, prestemos mucha atención, no sea que pasemos de largo o quedemos sin interés. Bueno. Después tenemos una palabra en Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este texto habla de lo que pasaba con las personas que no guardaban la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un poco, vamos a ver si nos da tiempo. Esas verdades son el mensaje de la Torá y su restauración. Esa es la verdad que nos está hablando. Vamos a ver un poco este texto de Salmos. A ver, ¿dónde está? Salmo 73. Quiero mostrarles nada más. Tenemos mucho que hablar hoy, pero Salmos. Yo creo que de aquí sacó el escritor de Hebreo esta palabra, Salmo 73. Miren lo que dice. Rápido voy a leer. Salmo de Asaf. Asaf era un hombre que vivía probablemente en tiempos de David o de Salomón y era un encargado del canto. Por eso probablemente fue el tiempo de Salomón ya, ¿no? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Fíjense, para con los de limpio corazón. Y dice, en cuanto a mí, casi, ¿qué dice acá? Casi me deslicé, casi quedé sin interés. Mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve, ¿qué dice acá? Envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte. Por su vigor estantero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, que la persona que vive envidiando a otro, ¿no? Viendo cómo otro prospera, tiene esa posibilidad de tener desinterés de las cosas de Dios. Por tanto, la soberbia los corona, dice. Se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de grosura, crecen los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, dice. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, ni siquiera creen en Dios, ¿no? Desconfían de Dios. Dios no nos ve, ¿no? Entonces alguna vez la persona siente como pena de ver que vos estás sirviendo con todo corazón al Todopoderoso y ve que otro que le trata, o sea, no le interesa, parece que le va bien. Hay conocimiento en el Altísimo, dice. Aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos de inocencia. Pues he sido azotado todo el día, dice, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, y aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto,
fue duro trabajo para mí, dice. Y miren lo que dice acá, hasta esta palabra quería compartir, por eso salté de rápido. Ustedes pueden leer más detalladamente todo, ¿no? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Esta palabra, entrando en el santuario de Dios, tiene dos mensajes. Uno, o sea, dos significados. Uno, literalmente entrar en el santuario, allá en aquella época, donde ellos recibían una unción, una revelación, donde el Padre les hablaba. O, el segundo, cuando la palabra se te abría. Cuando los textos de la Torá se te abría en tu mente. Cuando la escritura empezaba a cobrar sentido en tu corazón y en tu mente. Entonces, nosotros hoy por lo menos no podemos entrar en el santuario, ¿no? Pero sí podemos entrar en la profundidad de la palabra. ¿Ven? Comprendí el fin de ellos, dice. Ciertamente lo has puesto en deslizadero, dice, ¿viste? Lo has deslizado, le vas a hacer pasar de largo. En asolamiento lo harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertare, menospreciarás su apariencia. Yo la pregunta es, Asad, si es que la palabra le reveló, ¿cómo es que vio esto que fue deslizado? Hay un acontecimiento que pasa con Coré y su pandilla. Cuando se rebelan contra Moisés, dice que la tierra se abre y se deslizan, se van. Entonces, él vio las personas arrogantes, las personas que se mofan del mensaje, de los mensajeros, tienen su fin en la escritura. Entonces, cuando yo empecé a entender por la escritura, dije, ¿por qué yo voy a tener envidia de estas personas si ahí sabe lo que va a pasar con ellos? Bueno, perecieron se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, dice. Así, Señor, cuando despertare, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, dice, y mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no, fíjense acá, entendía. Quiere decir que ahora comprendió. ¿Se acuerdan que Yeshua les abrió a sus discípulos el entendimiento? Hermanos, cuando su entendimiento no se abre, o pensar cualquier cosa. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Bueno, este es el texto que quería mostrarle relacionado a ese punto. Volvamos a Hebreos. Bueno. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice la Biblia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, qué dice acá? Una salvación tan grande. Descuidamos eso. O sea que la palabra que estamos escuchando tiene relación con nuestra salvación. ¿Qué significa salvación? Ser parte del plan de Dios. Ser parte de las promesas de Dios. Eso es la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Y acá otra cosa aquí interesante, dice, porque si la palabra dicha por medio de y aparece otra vez los ángeles. Y vamos a ver, ¿de qué ángeles está hablando? ¿De qué ángeles? ¿Quiénes son estos ángeles? A ver, no marque. ¿Qué mensaje fue dicha por los ángeles? Atiendan bien, nota. Moisés, mensajero del Eterno, 40 años después de la salida de Egipto. ¿Qué hizo Moisés? Deuteronomio 33:1. La siguiente es la bendición que Moisés, hombre de Dios, le dio al pueblo de Israel antes de morir. Fíjense bien, Moisés era no sé si está bien acá, un mensajero del Todopoderoso, ¿no? Moisés era un mensajero del Eterno. O sea que él era un malach. Él era un malach. Y también dice que profeta como yo os levantará. También era un profeta. ¿Y qué hizo? La siguiente es la Deuteronomio 33:1. Eso era 40 años después de haber salido de Egipto.
La siguiente es la bendición que Moisés, hombre de Dios, le dio al pueblo de Israel antes de morir. El Señor vino desde el monte Sinaí. O sea, Moisés les habló a ellos que el Todopoderoso le apareció en el monte Sinaí y se nos apareció, dice, en el monte de Seir, resplandeció desde el monte de Parán y llegó desde Meriba, Cades, con llamas de fuego en la mano derecha. O sea que la fuerza del Eterno nos estuvo acompañando todo este tiempo desde los montes. ¿Y qué más dice? Él, versículo 3, ama verdaderamente a su pueblo. O sea, el mensaje que le está dando, Él nos apareció y nos dijo que ama a su pueblo. Todos sus santos están en sus manos. Ellos siguen sus pasos y aceptan sus enseñanzas. O sea, ¿cuál es el mensaje que nos está dando Moisés? Que los seguidores del Todopoderoso que recibieron su unción a través de Moisés, que venía de lo alto, aman, ¿qué cosa? Aman su enseñanza. Moisés nos dio la instrucción. ¿Qué instrucción? La Torá del Señor, que es una posesión exclusiva del pueblo de Israel. Esto, hermano, es el mensaje de salvación, el que estamos viendo acá. ¿Cómo escaparemos nosotros? O porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, dice ahí, recibió justa retribución. ¿Cuál es esa palabra dicha por medio de los ángeles? El cual tenemos que ver que se recibe justa retribución. Pues es el mensaje que nos dio Moisés a través de la Torá. ¿Y quién le dio a Moisés ese mensaje? Dice él, el Eterno. El Eterno. Bueno. Y más texto, Hechos 7:38. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto. O sea, nuestros antepasados, dice acá en esta versión, era la asamblea. Esta palabra asamblea es igual que congregación. En la Reina Valera dice congregación del pueblo de Dios. En el desierto dice, cuando el Malach, ángel, mensajero, atiendan bien, según esta palabra que Esteban estaba hablando, Moisés recibió un mensaje no directamente de Dios, ¿no?, sino de un Malach. Y recuerden que podía ser un ser celestial, no podemos saber cómo, o un ser que se le apareció a Moisés como Malach, pues con cuerpo, como sea, no sé. Bueno, lo que sí que es un mensajero. Le habló en el monte Sinaí y allí Moisés recibió, que dice, palabras que dan vida. Esto es la famosa palabras de vida eterna. ¿Dónde apareció la palabra de vida eterna, mis queridos y apreciados hermanos de la fe? ¿Dónde? En el monte Sinaí. Algunos dicen, ¿para qué es lo que le llama palabra de vida eterna a tu ministerio? Es un nombre muy vulgar. Palabra de vida eterna es lo que Moisés recibió de ángeles. Palabra de vida eterna, palabras que dan vida, dice. Para transmitirlas a nosotros. El objetivo por el cual Moisés se convierte en un mala también es porque de otro mala recibió palabras de vida eterna. Hechos 7:53. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de Dios, a pesar de que recibieron de manos de ángeles. Esto continúa diciendo en 7:53, sí, sigue siendo la defensa de Esteban. Ya que dice que deliberadamente desobedecieron, o sea, decidieron hacer, aunque sabían que esto eran mensajeros celestiales, vamos a decirlo así. Gálatas también habla de otro punto de recibir mensaje. Entonces, Gálatas 3:19, ¿para qué sirve? No, ¿para qué se entregó la ley? Y acá nosotros ya lo aclaramos cuando estudiamos Gálatas, que se refería a la ley de los sacrificios, que también se recibió en el monte Sinaí. Dice que fue añadida a causa de la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley de los sacrificios
durara solo hasta la llegada, que dice acá, del heredero o del representante oficial. No dice de Yeshua HaMashiach, ¿no? Dice del hijo. Y esa palabra hijo, que era Ben, o ¿cómo era? Le dije, Junios, es representante oficial del Creador. Por medio de ángeles, Elohim entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador. Y esta palabra mediador también representa el título de Mashiach, mensajero o profeta. O sea, Moisés era un Mashiach, un mensajero y un profeta, pero no el prometido. O bueno, era prometido antes de que llegara él para el pueblo hebreo. Pero estaba alguien que iba a venir a restaurar a Israel. Moisés iba a ser un guiador, uno que lleva al pueblo a la tierra prometida. Bueno, continuemos, recién estamos en el versículo 3. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y bueno, esa palabra entonces es la que recibieron de los ángeles, la palabra de la Torah. ¿Cómo escaparemos nosotros? O sea, lo que yo le quiero hacer entender, el mensaje de Hebreos es regresar a la Torah, volver a la Torah, seguir los pasos de la Torah y que Yeshua era el mensajero de la Torah. Ese es el mensaje de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Mesías, por nuestro Adón, nos fue confirmada por los apóstoles, sería acá, ¿no? Por los que la oyeron, los apóstoles, discípulos, los que estuvieron con Yeshua. O sea, fíjense que desde arriba, ¿de qué estamos hablando? De la Torá, el mensaje de la Torá. ¿Y quién era el mensajero oficial de la Torá? El Señor. ¿Quién es el Señor? Yeshua, Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos, hermanos? Descuidamos. Todavía muchas personas me preguntan si la salvación se pierde. La salvación no se pierde. La salvación, o sea, que ser parte de la promesa, se pierde interés o se pasa de largo, como decía la palabra, deslicemos. Pasamos de largo. El Padre nos dejó acá y nosotros seguimos nuestro camino, como la semilla que cayó en el camino. No se pierde, no se preocupen, no la van a perder. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Repartimiento de Espíritu Santo. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, es aliento divino o aliento celestial. Entonces, cuando dice que a través de la vida que Yeshua y los apóstoles estaban haciendo, a través de la obra que ellos estaban haciendo, la gente recibió un aliento celestial, un soplo que venía de lo alto. Y eso significa repartimiento del Espíritu Santo. También se entiende con la palabra, porque ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Nuestro aliento cuando sale con la palabra, si viene de arriba, se llama aliento divino, aliento kadosh, aliento consagrado. Sería la palabra de Dios, según lo que él quería decirnos. Bueno, versículo 5, el autor de salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Otra vez aparece acá la palabra ángeles. Dice que no sujetó a los ángeles. Este mundo venidero es el reino restaurado, acerca del cual estamos hablando. Dice. Estamos hablando de un mundo que va a ser restaurado. ¿Y quiénes son estos ángeles otra vez? Vamos a la nota 5. Es más, no son los ángelos quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Se puede entender que los mensajeros celestiales tienen su función, pero acá hay una cosa interesante que quiero que vean, ¿no? De mensajeros celestiales pueden ser los que cumplieron la tarea de Dios, cumplieron el plan de Dios,
pero no fue preparado para esos mensajeros celestiales, sean hombres o seres sobrenaturales, espirituales, los que van a establecerse como gobernantes, sino los que reciben el mensaje. O sea, la labor de los mensajeros celestiales es eso, dar el mensaje, no quedarse con el trono. Algo que ocurrió con los macabeos. Los macabeos eran levitas y los levitas fueron puestos para ser mensajeros celestiales, mensajeros del Padre, pero ellos quisieron quedarse con el poder. Quisieron ser gobernadores, quisieron ser dueños. Igual que muchos cuando son líderes, tienen el mensaje, pero quieren usar este mensaje para ser gobernadores, para ser dueños, para apoderarse de la vida de las personas. Y no es esa la tarea que el Padre nos dio. Gracias a todos los que se están conectando y están saludando en esta transmisión. Estamos viendo acá su mensaje: Lorenzo, el abogado, Ramiro, Santa Cruz, Fidel Campuzano, Rosa María Fabián, Víctor Amarilla y otros más. A nosotros nos gusta, a mí me da la fuerza que estén ahí apoyando y compartiendo. Y también pueden ponerle amén, así sea, saludo de aquí, escriban ahí, llenen la caja de comentarios y pónganle también me gusta, ¿no? Póngale también me gusta para que esto aparezca a otros. Tal vez ahora pueda aparecerle o también la grabación también le va a aparecer. Bueno, seguimos. No sujetó a los ángeles. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles? Veamos acá lo que dice este texto. Atiendan bien. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dice que en alguna parte de la Biblia, que es un salmo, alguien testificó así. ¿Y quién es ese alguien? Es el rey David. Fíjense lo que dice. Salmo 8.3. Salmo 8.3 dice así, pero quiero mirar desde el versículo 1. Miren. Salmos, acá está, vamos a quitar cerrar. Versículo 1. Salmo de David. Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés le has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencia a tus enemigos y a todos los que se oponen. David está hablando de la elección que tuvo el Eterno con su familia y también la elección que tuvo el Eterno con su pueblo. Cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios. Y acá está el tema que yo quería que vean. No sale, los hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, cuando está comparando David, está comparando la grandeza del Todopoderoso y la misericordia hacia un pueblo y hacia su familia, y que somos un poco menor que el Elohim. ¿Por qué? Porque somos consagrados, tenemos consagración, yo y mi familia y mi pueblo. Somos un poco menor, no solamente está hablando de un Mesías, está hablando, somos un poco menor, que es un poco menor que casi somos semejante a ti, casi somos semejante a ti, Elohim, pero no somos semejante a ti. Un poco menor, dice acá en esta información. O sin embargo los hiciste un poco menor que los ángeles. En el hebreo dice, sin embargo los hiciste a él, es decir, al hombre, un poco menor que Elohim, dice. Así dice en el hebreo. No dice los ángeles, o sea, mensajeros. Tal vez el traductor hace entender que acá no pudo haber dicho Elohim, debe ser que dice ángeles, porque él tiene en su conciencia que ángeles son tipo dioses. Pero no, los ángeles son también seres humanos o también seres sobrenaturales. Bueno, entonces los hiciste un poco menor, esto está diciendo en el Salmo, ¿no? Y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Y todo lo que creaste se refiere al pueblo de Israel, al reino de Israel. Pusiste a los elegidos de
tu gracia a mi familia, a mí y a mi pueblo como gobernantes de todo lo que está acá, del reino, para que gobernes y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas, y todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, y todo lo que anda por las corrientes oceánicas. Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Todo se relaciona con la tierra de Israel. Nosotros gobernamos aquí. Nosotros somos, tú pusiste el poder en estos seres mortales para que manejen tu país. Esto estaba diciendo David y esto el escritor de Hebreo lo está usando para comparar a Yeshua. Miren lo que dice acá. Porque en cierto lugar, volviendo a Hebreo 2, las escrituras dicen, ¿qué cosa dice? Las escrituras dicen, porque la gente no tiene ese poder de creer la escritura. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ello? O un hijo de hombre. Esta palabra hijo de hombre es como decir un representante legal. Acá dice, o el hijo del hombre, ¿no? Un representante legal. Para que de él te ocupes. Sin embargo, los hiciste. Fíjense que dice, los hiciste un poco menor que los ángeles, dice acá, pero en realidad tendría que ser que los dioses, que los ángeles, que Dios, viste un poco menor que Dios. Y los coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre toda la tierra, lo que ya estábamos leyendo. Algunos manuscritos le dicen, los pusiste a cargo de todo lo que creaste, dice. Estamos en el hebreo. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste. Versión griega, Salmo 8. Fíjense que David, o sea, el escritor de Hebreo está diciendo, Yeshua es semejante a Elohim, pero no es Elohim. Nosotros como pueblo somos semejante a Elohim, pero no somos Elohim. No somos Elohim. Le hiciste un poco menor que los ángeles, dice, ¿no? Acá vimos ya esta nota, sí. Salmo 8.3, acá. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor, dice. En Salmo 88.5. Le hiciste un poco menor que los ángeles, dice. Vamos acá que dice. Salmo 8.6, Rey David. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. El rey David estaba hablando del pueblo de Israel. Puse esta nota, ¿no? Y los coronaste de gloria y honra y los pusiste sobre obras de tus manos, sobre el pueblo de Israel. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Está hablando otra vez del pueblo de Israel, del rey David, comparando, el escritor de Hebreo está comparando lo que el Todopoderoso hizo con David y con su pueblo, está comparando con Yeshua, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, dice. Esta versión dice, le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean puestas bajo su autoridad. Entonces, es como algo futuro. Como decir, en el futuro, Yeshua va a ser el que va a estar sobre toda la autoridad, como estuvo David en su tiempo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, que Dios, no que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, experimentó el sufrimiento, experimentó la desgracia, la tragedia, y Dios a través de esa tragedia le ha puesto en un lugar exaltado. Sí está diciendo. ¿A quién? A alguien que era un poco menor que los ángeles. Ahora, si dice acá este texto, ¿de dónde lo sacaron? Lo sacaron de Salmo 8. ¿Y menor de qué decían Salmo 8? ¿De ángeles? No, de Dios. Lo puso un poco menor de Dios. O sea, Yeshua es un poco menor de Dios. Pero ¿a quién había dicho el salmista que Dios le hizo un poco menor a Dios? ¿A quién? A David, a su familia y al pueblo. Entonces no estaba hablando netamente de Yeshua. O sea, no estaba hablando de un ser divinizado en menor escala. No es un ser divino en menor escala. Es un ser que superó obstáculos. Es un ser que superó barreras. Y
incluyendo la muerte, dice acá, incluyendo la muerte, y por eso le agradó a Dios ponerle en esa posición. Porque convenía, dice, a aquel cuya causa son todas las cosas. O sea, ¿quién es aquel cuya causa son todas las cosas? El ungido, el elegido. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, quiero que atiendan muy bien. Cuando habla de convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Aquel. ¿Quién es aquel? No exclusivamente es Yeshua el Nazareno. Es ese hijo del hombre que estaba en la promesa, que era parte de la promesa, que iba a venir a restaurar las cosas y que fue, ¿cómo se puede decir? Personificado en la figura y nombre de Yeshua HaMashiach. Y que fue puesto ahí por el Todopoderoso por las acciones que hizo Yeshua. ¿Y por qué dice? Y por quien todas las cosas subsisten. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a ver acá en la Nueva Traducción Viviente. O creo que estaba lo ahí, ¿no? Para quien, por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante, 9 creo que era. No obstante, lo que vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor, efectivamente, por la gracia de Dios. Jesús conoció la muerte por todo. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Yeshua, atiendan bien, hiciera a Yeshua un líder perfecto. Pero vean mediante qué. Mediante el sufrimiento. El sufrimiento es igual que todo lo que vos pasaste, todo lo que vos padeciste. No es mediante que ya nació de una virgen y ya era luego consagrado. No, aunque había promesa en él, pero tenía que pasar una etapa. Convenía, dice. Apto. Y entonces ahí él fue apto para llevarlos a la salvación. Llevarlos a la salvación. Para ser parte de lo que sería la redención. Entonces Yeshua aplicó la voluntad del Padre y eso generó que su tarea, su función, resulte en nosotros la salvación. Ahora, ¿cuál fue la tarea y la función de Yeshua? Primero enseñar la Torá, transmitir la Torá, vivir la Torá y morir por la Torá. Esa fue la función de Yeshua. Y nosotros como creyentes en la Torá, en Elohim, creemos en Yeshua como parte de nuestra salvación. Amén. ¿Qué dice acá? No me siento un poco más Elohim, ni en los estratos de sus pies. A compararme, ¿sí? Cierto, ¿no? Cierto, nosotros no podemos sentirnos ni la mitad, ¿no? Hay que entender que es una expresión que David tuvo y que trataba de ver, ¿no? Como, qué grandioso es tu pueblo, qué grandioso es tu reino, que tiene tanto poder, pero no te supera a ti. Eso es lo que quiere decir. A ti nadie te supera. Pero, ¿qué pasaba? Que los hombres, hay que entender que la gente de aquella época, cuando recibía poder, los pueblos, cuando recibían poder, ellos se ponían en la posición de los dioses. Los babilonios, los egipcios, los persas, ellos cuando dominaban pueblos y dominaban reinos, ellos pensaban que ellos estaban en la posición de Dios, que inclusive los gobernantes eran como dioses ya. Ellos se sentían como dioses o como hijos de dioses. En esa posición se ponía. Entonces, pero David hace entender, nosotros no podemos alcanzar. Nosotros somos poquita cosa, somos simples mortales, ¿no? Simples mortales, pero nos ha dado tanta gloria, tanta magnificencia. Sí. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, vamos a volver a Reina Valera. A ver. Versículo 10, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos, dice, ¿qué era hijos? ¿Se acuerdan que era hijos? Judíos, obedientes, herederos,
¿cómo era? Representantes oficiales. Todo eso era hijo. A la gloria, perfeccionarse por las aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos. La palabra santifica. Voy a mostrarla acá en esta versión. Siempre le cambio de versión para que vean más claramente. Por lo tanto, Yeshua y los que él hace santo, Yeshua, por lo tanto, Yeshua, Jesús, y los que él hace santo. Ahora, ¿cómo Yeshua te hace santo? Te hace santo, atiendan bien. No es que vos sos santo, él te hace santo. ¿Cómo Yeshua te hace santo? ¿Cómo Yeshua te hace santo? ¿Cómo Yeshua te hace santo? A la pregunta, la respuesta. Cuando te enseña la palabra. Cuando la palabra que aprendiste de él entra en tu corazón. Cuando la palabra que te transmitió es parte de tu vida y de tu andar. Entonces, Yeshua te hace santo. Tienen el mismo Padre, dice. Por tanto, Yeshua y los que él hace santo tienen el mismo Padre. ¿Por qué tenemos el mismo Padre? Porque recibimos su palabra. O sea, el Todopoderoso se convierte en nuestro Padre, pero nosotros no somos engendrados así de una virgen ni nada. ¿Por qué entonces se convierte en nuestro Padre? Porque Jesús, Yeshua, nos transmitió su mensaje, su palabra. Por eso tenemos el mismo Padre. Porque Él es hijo, ¿no? Porque es obediente, heredero, representante oficial. Tienen el mismo Padre. Por esa razón, Yeshua no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¿Y qué es la palabra hermanos? Tiene dos connotaciones. Uno, que salieron de la misma madre. ¿Entiendan bien? Hermanos es que salieron de la misma madre, en el griego, ¿no? Por eso una parte cuando dice, Jesús, tus hermanos te buscan. Ahí la traducción en el griego es los que salieron de la misma madre. La pregunta que acá nosotros nos tenemos que hacer, ¿todos nosotros venimos de María? ¿Todos somos hijos de María? Bueno, en el catolicismo sí, ¿no? En el catolicismo todos somos hijos de María, ¿no? Pero aquí no somos todos hijos de María. Entonces, ¿qué es lo que hace que seamos todos del mismo padre sería acá, ¿no? No de la misma madre. El padre es el que pone la semilla. El padre es el que pone ¿cómo se puede decir? La esencia. Y esa esencia para en el contexto hebreo es la Torá. Es la Torá, porque la Torá salió del Padre. Entonces, cuando decimos una misma madre, hermandad, sería la comunión, la reunión, la famosa congregación, la iglesia. Entonces, el Padre siembra la semilla en la congregación. Entonces, todos somos parte de una misma madre porque tenemos una misma semilla, que es la Torá. Amén. Bueno, para que se pueda entender, ¿no? Este punto. Por tanto, Yeshua y los que hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Yeshua no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios, anunciaré, atiendan bien acá, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Dónde están los hermanos? Entre tu pueblo reunido te alabaré. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Hermanos son los que somos parte de un mismo pueblo. Pero fíjense lo que dice en la nueva traducción viviente. Fíjense lo que dice en la Reina Valera. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice nombre, en medio de la congregación te alabaré. Tu nombre, ¿el nombre de quién? Del Todopoderoso, es tu Torah, tu palabra, tu instrucción, tu guía, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué dice acá? A ver, algunos nos están escribiendo. María, Plasencia, no me siento un poco, eso ya leímos. Rosa María, Fabián va, hermano, no es los que escuchan la palabra y la practican. Sí, 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 sí. Exactamente, esos son los que, bueno,
en una forma espiritual, Yeshua explicó el significado de hermano. Yo estaba tratando de explicar que el significado de la palabra hermanos, la forma literal, es los que salen de una misma madre, ¿no? La palabra hermanos. En forma espiritual, son los que salen de una misma hermandad o comunidad o congregación. Entonces, cuando aquí está diciendo, anunciaré a mis, que quiere decir hermanos, no somos los que hemos salido de una misma madre, sino los que hemos recibido el mismo mensaje de la Torah, la semilla de la Torah. En medio de la congregación te alabaré. Ahora, esta palabra, ¿de dónde sale? No sé si me da el tiempo, a ver, me da unos 5 minutos para leer esta palabra y vamos a tener que hacer una segunda parte de Hebreo, pero quiero ir a de dónde sale. Esta palabra es una palabra que le explicó el rey David y que yo ya un día la toqué, pero me gustaría leerla por lo menos, porque habla detalladamente sobre el sacrificio probablemente que va a acontecer al mensajero del Eterno. Salmos 22, miren. Salmos 22 dice, voy a leerla toda, a ver. No voy a poder explicar todo, pero ustedes pueden buscar este capítulo que yo ya hice, ¿no? Una vez, voy a buscar, les voy a dejar ahí en la descripción. Dice, era de David, sobre Ayelet Hazar, Salmo de David. Y se estaba comparando, ¿no? David con los que los perseguían. Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras que también Yeshua mencionó en Mateo 27 y Marcos 15, ¿no? Haciendo entender, probablemente esto David hablaba cuando él estaba pasando momentos difíciles y sentía que el Todopoderoso le desamparó. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice. Elohim mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, dice. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, dice, los profetas. ¿Viste? Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy un gusano, poca cosa, y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, dice. Y esta palabra gusano aquí es la palabra carmi, ¿no? Que es un gusano rojo. Soy un gusano sacrificado, un gusano que se sacrifica, significa. Es una historia interesante también, la del gusano carmi, ¿no? Como muchas veces la entiendan. Soy un gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, o sea, se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahweh, líbrele él. ¿Se acuerdan la palabra que le decían los fariseos? Ya, líbrate de él. Sálvele, puesto que él se complacía. En él se complacía. Dice. Sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, mira, confió en Dios, líbrele ahora. Si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. O sea que es un salmo profético relacionado probablemente a lo que va a ocurrir con un descendiente de David, pero David está hablando sobre su vida. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Esto es palabra del rey David. Me han rodeado muchos toros, dice. Fuertes toros de Basán me han cercado. Toros de Basán serían pueblos, ejércitos. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me he puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Perros también significa filisteos o gentiles. Me han cercado cuadrillas de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Fíjense una cosa muy interesante. Horadaron significa clavaron o agujerearon. Mis manos y mis pies, dice. Horadaron mis manos y mis pies. Esto yo ya expliqué la vez pasada de qué estaba hablando, ¿no? Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte.
Mas tú, Yahweh, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Y líbrame, el león siempre se refería a gobernante, probablemente era el rey Saúl, ¿no? Líbrame de los cuernos de los búfalos. Y ahí dice, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. A todos aquellos que somos parte de tu congregación, yo les voy a anunciar tu nombre. Y en medio de la congregación te alabaré. Eso estaba diciendo el escritor de Salmo, de Hebreo. Los que teméis a Yahweh, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros descendiente todo de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, otra vez, el gran pueblo de Israel. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahweh los que te buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y volverán a Yahweh todos los confines de la tierra, dice. Y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Yahweh es el reino. Y él regirá las naciones. Fíjense que este escritor está declarando que un día el Todopoderoso va a restaurar todo y va a recoger todo y va a reinar. Aunque él era el escogido. Y comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo. Miren esto. Se postrarán todos los que desciendan al polvo, los que mueran. Aún el que no pueda conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Yahweh hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán, él hizo esto. Entonces este salmo es un salmo profético que nos está mostrando el plan del Todopoderoso para los últimos tiempos. Y aquí en hebreo, el escritor de Hebreo lo está atribuyendo a Yeshua como el cumplimiento de esta profecía y que él va a anunciarlo esto a sus hermanos. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Este tema interesante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Y como acá aparece otra vez este nombre, diablo, y nosotros queremos saber quién es este diablo y todas estas cosas, hoy vamos a terminar aquí esta reunión. Pero no se pierdan, porque vamos a hablar de quién es el enemigo. Aquí entendimos el valor que tiene la salvación, la importancia de la salvación, y el Todopoderoso nos ha dado la gracia para entender esto. Amén. Bueno, hermanos, gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos en este día. El Todopoderoso les bendiga. Carta a los Hebreos,